Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, bueno, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etcétera. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 4:4. Antes de analizar gramaticalmente este versículo, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. También quiero invitarlo para que se suscriba al diccionario escavadigital.com, el diccionario digital de los exégetas, un diccionario preparado especialmente para que usted pueda hacer traducciones del texto bíblico del Nuevo Testamento y para que pueda también hacer análisis gramaticales. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Es muy importante la formación cristiana. Los cristianos debemos formarnos, debemos capacitarnos. Jesucristo preparó a sus apóstoles durante varios años antes de enviarlos a predicar. Oseas 4:6 dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos una realidad bastante complicada, pero profetizada por Jesucristo hace 2000 años, cuando dijo que aparecerían muchos falsos profetas. En nuestros días estamos rodeados de falsos profetas, personas que aparentan ser muy religiosos, pero que no creen en la Sagrada Escritura. Pueden andar con una Biblia debajo del brazo, pero creen en la Sagrada Escritura. Y algunos pues sí creen. Algunos de manera muy, muy sencilla han sido engañados por estas falsas
sectas que contradicen lo que dice la Sagrada Escritura. Por eso este curso bíblico, este análisis gramatical, lo que quiere es llevar a las personas a entender la Sagrada Escritura, a analizar la Sagrada Escritura, para que no hagamos decir a la Biblia lo que no dice. La Biblia tiene un mensaje objetivo que podemos captar. No es como dicen algunos, la Biblia cada uno la interpreta como quiera. No puede ser así. Ningún mensaje humano fue hecho para que se interprete relativamente. No, cuando decimos algo lo decimos para que se nos entienda claramente lo que queremos decir. La Biblia tiene un mensaje para el hombre y ese mensaje es objetivo. Por eso estudios bíblicos como este y como otros son importantes para que las personas entiendan y conozcan la Sagrada Escritura. Los objetivos de este programa son tres, uno exegético, otro hermenéutico y otro teológico. El exegético contesta la pregunta: ¿qué dice el texto? Tratamos de hacer con esto una traducción objetiva del texto bíblico. Tratamos de escribir lo que realmente dice el texto bíblico sin agregarle y sin quitarle nada. Tratamos de buscar los textos bíblicos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento y, por supuesto, con el pasar del tiempo iremos agregando elementos más objetivos. El segundo objetivo hermenéutico es qué quiere decir el texto bíblico. La parte hermenéutica, la parte interpretativa. Si el texto bíblico dice: si tu ojo peca, sácatelo, en la hermenéutica tenemos que tratar de entender qué significa: si tu ojo peca, sácatelo. Porque literalmente sería sacarse los ojos, lo cual no es así, obviamente. Igualmente hay otros textos cuando Jesús dice que es más fácil que un rico pase por el hueco de una aguja a que un rico se salve. Textos que no necesariamente quieren decir eso. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿A qué se refería con el hueco de una aguja? Eso es lo que intenta enseñarnos la hermenéutica. Para nosotros entender el texto bíblico, nosotros usamos el método teológico denominado histórico-gramatical. Histórico porque es necesario ir al momento histórico en que se escribió el texto bíblico para conocer la realidad cultural, la realidad económica, la realidad social, la realidad política, la realidad religiosa del momento en que se escribió el texto bíblico. También conocer a los personajes, conocer ciudades, etc. Pero tenemos que conocer ese momento en que fue escrito el texto bíblico. La parte histórica la encontramos en infinidad de libros que podemos adquirir en las librerías cristianas. Hay libros de introducción al Nuevo Testamento, hay libros de hermenéutica, hay libros que nos dicen, nos hablan de un libro concreto, de un personaje bíblico. Todo este montón de libros que nos ayudan a conocer de personas que han investigado la historia del texto bíblico son fundamentales para entender el texto bíblico, para entender lo que quiere decir objetivamente el texto bíblico. La parte gramatical es conocer los idiomas. Mientras más idiomas conozcamos, el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento, si podemos conocer el hebreo, arameo, todo esto nos va a ayudar a entender la parte hermenéutica, la parte gramatical. En la hermenéutica juega un papel muy importante porque nos ayuda a comprender mejor lo que quieren decir los autores, las figuras literarias utilizadas en ese momento, y cómo se usa la gramática. Y también muchas veces es importante conocer la gramática nuestra, la gramática española, para entender una gramática extranjera. Bueno, todo esto lo encontramos en cursos de griego, en cursos de hermenéutica, y contestamos a la pregunta 2. Y la pregunta 3 es: ¿qué me dice el texto bíblico a mí?
Hay muchas teologías, pero la teología bíblica o la teología cristiana es una teología práctica. Casi todo, y lo vamos a ir viendo en los textos que vamos analizando, casi todos los textos nos llevan a una vivencia. Jesús predicaba para una vivencia, para vivir la palabra de Dios. Entonces, hay un equilibrio entre lo que es la teoría y lo que es la práctica. Debo conocer, pero para practicar. Los extremos son malos. Ni conocer y no practicar, ni tampoco solo practicar y no conocer, porque mucha gente practica, tiene una gran fe en Dios, aman a Dios de corazón, pero no tienen conocimiento y, como decía Jesús, no conocen la Sagrada Escritura. Y por eso erran en su forma de pensar, que los veremos en textos bíblicos que vienen más adelante, donde vamos a ver en el Evangelio que hay un equilibrio entre teoría y práctica, entre conocimiento y vivencia, practicar, vivir el Evangelio. Con esos tres objetivos ya iniciamos entonces el texto de hoy, Mateo 4:4, mas él, siendo respondido, dijo. Y cuando dice él siendo respondido, se refiere a él Jesús. Mas él Jesús, siendo respondido, en esta palabra, mas él siendo respondido, dijo, nosotros la podríamos traducir exactamente, mas Jesús respondiendo dijo. Es lo mismo, ¿verdad? El siendo respondido es respondiendo, dijo. Es esta frase o de apocritis hipen, ¿verdad? O apocritis. Mas él, que se refiere a Cristo, siendo respondido más. Cristo le responde a Satanás. Cristo le responde en el contexto de Mateo al diablo. Y le dijo, ha sido escrito. Y noten ustedes cómo Jesús, cuando le responde al diablo, Jesús le habló al diablo, sí, claro. ¿Cómo le habló? ¿Se lo encontró frente a frente, cara a cara? No sabemos. Eso no. Esto fue algo que Jesús le contó a los apóstoles. Y porque Jesús era el único testigo ahí presente. Entonces Jesús le responde al diablo. No sabemos si mentalmente, que mentalmente Jesús decía, fue puña, qué ganas de yo romper este ayuno. Qué hambre tengo, no sabemos. O si realmente el diablo se le aparece y le dice, hombre, pero si eres hijo de Dios, haz que esto se convierta en pan. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús sí le dice al diablo. Jesús habló con el diablo. Ese diablo que puede ser el que nos habla en la mente y nos dice cosas o que se aparece personalmente. Subjetivamente yo creo que fue sencillamente en su mente, que Jesús estaba en el desierto y sintió un deseo de romper el ayuno. Eso era Satanás que lo tentaba en su mente y Jesús le dice, Jesús le habla a Satanás, apártate Satanás, o digamos, pero le está hablando porque estás interfiriendo en mi mente para decirme eso. Pero si usted cree que se le apareció en persona y estuvo ahí con él, pues también, ¿verdad? El texto bíblico no se mete en esa forma en que el diablo se le aparece. Lo que sí sabemos es que se le apareció el diablo y Jesús le dijo, ha sido escrito. Cuando Jesús le dice, ha sido escrito, Jesús está poniendo un mensaje claro sobre nosotros los cristianos. Lo que está escrito es lo que vale. Lo que está escrito, el Evangelio, la palabra de Dios. Está escrito, Jesús está haciendo referencia a la palabra de Dios, a Deuteronomio 8:3, y entonces dice, aquí lo que vale es la Biblia. La Biblia de Jesús y la Biblia de los primeros cristianos era el Antiguo Testamento. Nunca la iglesia eliminó el Antiguo Testamento, nunca lo eliminó. Lo que la iglesia hizo fue sencillamente interpretarlo correctamente. Y entonces aquí Jesús le dice al diablo, ha sido escrito. Es que la Biblia dice, es lo mismo, ¿verdad? Ha sido escrito, es el equivalente a nuestra expresión, la Biblia dice. Y lo que la Biblia diga es lo que vale. La palabra de Dios es lo que vale. La Sagrada Escritura. La Biblia dice,
Y de esta manera Jesús va a derrotar a Satanás. Dice, ha sido escrito, lo mismo que dice, la Biblia dice, ¿verdad? Sería equivalente. Y luego le dice, no sobre pan únicamente se vivirá el hombre, sino sobre toda palabra, egresándose por medio de boca de Dios. Entonces, lo que esta expresión dice, así dice literalmente, no sobre pan únicamente se vivirá el hombre, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre no vive solo de pan, vive de Dios, porque esa es la segunda parte de lo que Jesús le dice, sino sobre toda palabra egresándose, es decir, saliéndose por medio de la boca de Dios. El hombre no solo vive de lo material, el hombre vive de lo espiritual. El hombre no solo vive de pan, sino que vive de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice Jesucristo en esta expresión que retoma de Deuteronomio 8:3. También aquí vendrían una serie de enseñanzas en las cuales podemos enfatizar, sobre todo en un mundo material, porque ese pan no es solamente pan concreto, ese pan es un simbolismo. El pan es el sustento de la casa. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan, ¿verdad? O te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero no es solo pan, el pan significa toda la alimentación, ¿verdad? Danos el pan de cada día, no es solo que nos des el pan, solo pan, es danos alimento, danos la comida, danos el agua, a eso se refiere. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, no solo de lo material, no solo de comida, no, sino también tenemos otro alimento que es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que sale de la boca de Dios. La palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Por medio de la boca de Dios. Esta palabra también, que aquí se usa rimati, ¿verdad? Esta palabra que sale de boca de Dios, también es el mismo Cristo, también es el mismo Jesús, que Él es la palabra, no el rimati, Él es el logos, pero Él es la palabra, ¿verdad? Rimati y logos eran palabras sinónimas en el momento en que se escribe el Evangelio. Entonces Jesús es también la palabra de Dios. Bien, esto es un tema bastante interesante para que lo ahonden. La Reina Valera traduce ese texto. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También importante, boca de Dios. Es otro simbolismo. Si usted la Biblia no lo ve de manera simbólica, la mayoría de expresiones, usted se va a perder. La palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que se usa es stomatos. La ve aquí. Stomatos seu. Boca de Dios. Boca, tiene Dios boca, dirán los filósofos. Dios no tiene boca. Bueno, esto no es literal. Si usted lo toma literal, esto no sirve para nada. La Biblia no sirve. Pero la Biblia no es literal. La Biblia utiliza un lenguaje popular. Un lenguaje, un koiné, un lenguaje común. ¿Y qué significa eso? Que era el lenguaje como el suyo y el mío. Nosotros en la calle así hablamos. Boca de Dios no significa que Dios tenga boca, sino lo que queremos decir es lo que salga de Dios, las indicaciones divinas, lo que Dios nos dé a entender, ¿verdad? La boca puede ser su forma, digamos, de expresarnos algo que no necesariamente es una boca en sentido humano. Bien, entonces esto es lo que nos dice la Reina Valera, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Que es otro simbolismo, igual que pan, para que usted lo tome en cuenta y vea que la Biblia tiene que irse entendiendo palabra por palabra. La Jerusalén dice algo parecido, mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Parecido. Vamos ahora al interlineal, y en el interlineal
Vamos a leer este interlineal. Dice o de. Este de que aparece aquí es una conjunción, ¿verdad? No tiene que ver con una palabra concreta, sino con toda la oración. Le da sentido a la oración. Ese de es pospositivo. Entonces, más, eso es lo que significa de, más. Y luego viene o. O es un artículo más el qué, el Jesús. Nosotros le agregamos Jesús. No viene en el texto bíblico Jesús, pero obviamente es Jesús. El autor nada más escribía la palabra o, ¿verdad? Más él dejaba eso en forma tácita, es decir, no se mencionaba porque no era necesario. Más él, se sabe que el que le respondió es él, el Jesús. Eh, Más el Jesús. Apocrisis, siendo respondido, porque es un pasivo, ¿verdad? Siendo respondido, es un participio pasivo, siendo respondido, que bien se podría decir respondiendo, ¿verdad? Más el Jesús respondiendo, pero ese siendo respondido también es muy importante porque tiene que ver mucho con es un auristo pasivo, es decir, Jesús por sí mismo, digamos, lo que nos da a entender con la forma pasiva es que Jesús es obligado a contestarle al diablo. Está obligado a contestarle porque tiene que contestarle, ¿verdad? Porque eso es lo que es siendo respondido. Es decir, el diablo lo incitó a responderle. Luego dice, Ipen dijo, Gegrapte ha sido escrito, ¿verdad? Esta palabrita, Gegrapte, ha sido escrito. Es un verbo, ¿verdad? De grafo que significa la Biblia dice. Es lo mismo, la Biblia dice que es un equivalente a nuestros días. Luego viene uk, no, eparto, ¿verdad? Que es de pi, sobre, harto pan, sobre pan, no sobre pan, mono, únicamente, ¿verdad? Eso es un adjetivo, únicamente, cisete o cícete, se vivirá, o anthropos, el hombre. Es al, sino, epi, otra vez, sobre, panti, sobre toda, rimati, palabra, exporebómeno, egresándose, diastómatos, por medio de la boca, seu, de Dios. Así es literalmente. Le hago la pregunta, ¿tiene Dios boca? Obviamente es un simbolismo, ¿verdad? Stómatos, que es boca, es un simbolismo que significa que Dios habló. Dios habló, pero no en nuestro modo humano, sino utiliza digámoslo así para no perdernos, usa su boca espiritual. Su boca espiritual, que no necesariamente tiene que ser que Dios tiene boca, manos, pies. En la Biblia vamos a encontrar que Dios habla, que Dios camina, que Dios vuela, que Dios olfatea, etc. Pero todo eso son simbolismos, porque Dios no tiene boca, Dios es un espíritu, y no tiene boca. Dios es un espíritu como los ángeles son espíritus, pero pueden asumir formas humanas. En cuanto al cuadro comparativo, pues sí, encontramos uno en Lucas 4.4 con Mateo 4.4. Mateo 4.4, o de apocrisis hipen. Aquí aparece apecrisi, ¿verdad? Que sería siendo respondido. Y aquí siendo respondido, apocrisis, más él siendo respondido, también siendo respondido, ¿verdad? Pro él, respondió a él, a Satanás, el Jesús. Aquí sí viene el Jesús, ¿verdad? Jo Jesús. Aquí nada más viene el artículo y faltó Jesús, ¿verdad?
Luego dijo Gegrapte, ha sido escrito, eso que Lucas también lo rescata. U ep, ¿verdad? Este u no ep, apto, no solo, no sobre pan únicamente. Igual Lucas, aptu mono, no sobre pan únicamente. Luego viene sísete o joánstropos, sísete igual en el caso de Lucas. Es decir, es un texto interesante. No podemos afirmar que esté este texto en el documento Q porque Marcos no lo menciona. Si los tres acudieron al documento Q, es interesante ver por qué Marcos omitió este texto tan importante. Puede ser que no era del texto Q, era un manuscrito al cual acudió Mateo y Lucas, entre comillas, ¿verdad? Comenzamos con la traducción de, vamos a comenzar con de en primer lugar, porque este de es pospositivo, ¿verdad? Como dijimos, era una conjunción coordinada continuativa más. Y luego viene o solito, ¿verdad? O solito, que ese o solito, ¿verdad? O solito, significa, ese o solito, significa, yo lo puse aquí, pero debería ir al inicio. Dejémoslo aquí. Significa que, bueno, pertenece a Jesús, a Jesús, o Isus. No viene Isus, está en forma tácita, que es Jesús, ¿verdad? El Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí es interesante porque aquí el Jesús, aquí debería ir así, el Jesús siendo respondido, pero no está presente en el texto, pero es lo que tiene que entenderse. Y obviamente apocrisis va después, más el Jesús respondiendo, apocrisis. Entonces, sí es importante hacer la búsqueda del diccionario, ¿verdad? Apocrisis. Buscamos un momentito en el diccionario. Aquí está. Y entonces viene apocrisis. Vamos a hacerlo grande para que usted pueda verlo. Es un participio auristo pasivo masculino singular nominativo. Viene de apocrinomi y se traduce responder. Bueno, entonces tenemos todo eso, ¿verdad? Que era un participio, dice el diccionario, que es auristo pasivo masculino singular nominativo. Viene de apocrinomi. Este es el paradigma. Necesitamos buscar el auristo pasivo de apocrinomi. Este es el auristo pasivo de apocrinomi, que se traduce o se va a traducir responder. En su forma de participio se responde siendo, se traduce siendo respondido, como si fuera un gerundio. Entonces, siendo respondido. ¿Dónde encontramos la forma? En el masculino singular nominativo. Masculino singular nominativo. Apocrisis. Y de hecho ahí viene el artículo de apocrisis, ¿verdad? Recordemos que este artículo y participio juega un papel también adjetival. Entonces, generalmente hacen referencia a un sustantivo, igual que o es el artículo de un sustantivo. Ese sustantivo que está aquí es Jesucristo, es Jesús el que nosotros vimos acá. Es Jesús que está en forma tácita, ¿verdad? Más el Jesús siendo respondido, es lo que iría más o menos, más el Jesús siendo, nada más que como no viene Jesús lo omitimos, pero bien podría haberse agregado ahí. ¿Por qué apocrisis es masculino? ¿Verdad? ¿Por qué es masculino singular nominativo? Bueno, porque está haciendo referencia a un sustantivo que es masculino singular nominativo. De hecho, lo vemos con O. O es el artículo masculino singular nominativo. Por lo tanto, se refiere a el Jesús. Por lo tanto, el participio tiene que ser masculino singular nominativo. ¿Verdad? Apocrisis. Más él siendo respondido. O más él respondiendo. Más Jesús respondiendo. Ipen
Ipen, y lo encontramos por acá, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Jesús. Ese Jesús que no está aquí, ¿verdad? Si alguno quiere analizarlo, hoy Jesús es haciendo referencia a este Jesús, ¿verdad? O Jesús apocrisis, que es lo que viene ahorita. Y dice Ipen. Lo escribimos y lo buscamos en el diccionario. Siempre es importante buscar un buen diccionario. Usted puede basarse en lo que yo dije, pero lo ideal es que usted mismo lo busque. Y le damos un clic. Es un verbo aoristo indicativo activo tercera singular del ego, que es decir, ¿verdad? Entonces es un verbo aoristo indicativo activo tercera singular. El paradigma es lego. Entonces yo busco la voz activa del ego. Eso es lo que tengo que buscar. Entonces la voz activa del ego. Aquí tengo el paradigma activo del ego, que vamos a traducir como decir. Y la forma Ipen la voy a encontrar en el aoristo indicativo tercera singular. Aoristo, me voy a aoristo, indicativo, modo indicativo y tercera persona singular. Ipen es este, ¿lo ve? Lo conjugo, yo digo, perdón, en auristo, yo dije, tú dijiste, es el dijo. Por eso se traduce dijo, ¿verdad? Dijo. Pasamos y viene la palabra gegrapte. Gegrapte lo escribimos en el cuadro y lo busco en el diccionario. Lo busco en el diccionario y vamos a ver si es así. Aquí está, gegrapte. Le doy un clic y vamos a escribir todo esto. Es un verbo perfecto, indicativo, pasivo, tercera singular del paradigma grafo y vamos a traducirlo como escribir. Entonces dice que es un verbo perfecto, indicativo, pasivo, tercera singular. Viene de grafo, este es el paradigma. Necesitamos el paradigma pasivo de grafo. Paradigma pasivo de grafo, que es escribir. Y el perfecto lo tenemos aquí. Tiempo perfecto, modo indicativo. Indicativo. La forma está aquí, ¿verdad? Perfecto indicativo, tercera singular. Perfecto indicativo, tercera singular. El perfecto, yo he escrito, tú has escrito, él ha escrito. Ahora, él ha escrito. Pasémoslo ahora a pasivo. Él no ha escrito, sino él ha sido escrito. Ha sido escrito porque fue escrito por los profetas, no por él, ¿verdad? Ha sido escrito, el sujeto está pasivo. Ha sido escrito, que es un texto hermoso para decir que todo lo justificamos con la Sagrada Escritura. Jesús nos da el ejemplo de que si está en la Biblia, si está en la Sagrada Escritura, es de Dios. Si no está en la Sagrada Escritura, no es de Dios. Entonces, cuando uno dice, muéstremelo con la Biblia, muéstremelo, es lo mismo que Jesús aquí le dijo, es que está en la Biblia, ha sido escrito en la Sagrada Escritura, está escrito, eso le da poder a la palabra de Dios, le da poder. Somos la Biblia, somos la iglesia del libro. Uk, ¿verdad? Ese uk es una partícula negativa que se traduce como no y viene ep artu. Este ep, sí de alguna manera determina al sustantivo harto. Entonces ya esto es una preposición, ¿verdad? Porque tiene que ver con una palabra concreta. Entonces ep es una preposición con dativo que se traduce sobre. No sobre, entonces no, que es la partícula negativa, sobre, y viene harto. Este harto, que viene aquí, lo buscamos en el diccionario. Tenemos que buscarlo. Entonces ponemos alfa, ro,
taf y omega. Harto, le doy un clic y viene harto, que es un sustantivo masculino singular dativo. El paradigma es hartos, que se traduce como pan. Entonces tenemos que es un sustantivo masculino singular dativo, viene de hartos. Buscamos el paradigma hartos, ¿verdad? Que se traduce como pan. Y vamos a buscar esta forma harto. La encontramos aquí, ¿verdad? Este harto, que viene con una iota suscrita, es un masculino singular dativo. ¿Lo ve? Masculino singular dativo. ¿Verdad? Harto, no sobre pan, ¿verdad? Si no tuviera el ep, diría no para pan. Pero como viene ep, es no sobre pan. Pasamos la página. Mono. Mono es, lo escribimos en el cuadro y lo vamos a buscar. Bueno, no lo vamos a buscar porque es un adjetivo. Pero también sí se puede buscar para que ustedes vean la diferencia cuando uno busca cualquier término. Aquí está. Ahí nos va a decir que es un adjetivo. Puede ser masculino. Puede ser neutro. Viene de monos, que es solo. ¿Verdad? Solo. No sobre pan solo o únicamente. ¿Verdad? Aquí es importante. Solo vivirá el hombre. No solo de pan vive el hombre. Entonces, este adjetivo, mono, muy importante, ¿verdad? Es un adjetivo, en primer lugar, y es muy importante aquí cuando son adjetivos es ver el paradigma monos, digamos. En este caso, monos, que vamos a traducir como solo o únicamente, lo vamos a buscar ahora sí. Como vamos a ver, mono lo vamos a encontrar aquí y lo vamos a encontrar aquí. Entonces es o masculino o neutro. Entonces viene este adjetivo hace referencia a un sustantivo. Recuerde que los adjetivos hacen referencia a un sustantivo. Al sustantivo pan. Solo de pan. ¿Verdad? O no solo pan únicamente. Ese pan es masculino. Entonces aquí tiene que ser ¿dónde estamos? Este pan únicamente va a ser masculino. Y obviamente singular dativo, ¿verdad? Singular dativo, ¿verdad? Por eso es masculino, porque el sustantivo al que hace referencia es masculino. No sobre pan únicamente, ¿verdad? O no sobre pan solo. Y pasamos la página. Sícete. Sícete lo escribimos en el cuadro y lo buscamos en el diccionario. Sícete. Entonces vamos a ver. Sícete. Y aquí está en la parte inferior. Le damos un clic. Dice que sícete es un verbo futuro indicativo medio tercera singular. Viene de sao, que es vivir. Vamos a ver si recordamos. Es un verbo futuro indicativo medio tercera singular que viene de sao. Entonces necesitamos el paradigma medio de sao. Paradigma medio de sao. Es decir, aquí está el paradigma medio de sao, ¿verdad? Que es vivir. ¿Ve? Entonces aquí tenemos la forma sícete. Yo la voy a encontrar en el futuro indicativo tercera singular. Entonces me voy al tiempo futuro, modo indicativo, tercera singular. Sícete, aquí está. Lo conjugo,
primero en activo, en voz activa. Vivir. Yo viviré, tú vivirás, él vivirá. Ahora pasémoslo a media. Él se vivirá. Se vivirá. No sobre pan, solo se vivirá. Se vivirá. Y pasamos a la otra página. O anthropos. Aquí viene o anthropos, que es el artículo con su respectivo sustantivo. Los anotamos los dos acá. O anthropos. ¿Verdad? Y entonces viene el artículo con su respectivo sustantivo. Bueno, anthropos, busquémoslo en el diccionario. Todos sabemos que anthropos significa hombre, que es un sustantivo, pero vamos a buscarlo. Anthropos, ahí está. Dice que es un sustantivo masculino, singular nominativo. El paradigma es anthropos, que es hombre. Entonces, es un sustantivo masculino, singular nominativo. El paradigma es anthropos, lo encontramos en Davis 32, ahí está completo. Anthropos se va a traducir como hombre. Como hombre, bueno, es un sustantivo masculino. O anthropos, si usted lo busca, o anthropos está fácil, ¿verdad? O anthropos, porque por el artículo es fácil determinar dónde está. Se traduce el hombre, porque es nominativo, caso nominativo, como sujeto. El hombre, así se traduce. Así de fácil es. O anthropos. Hay otras formas de buscarlo. La terminación os, por ejemplo. Luego tenemos al, epi, ¿verdad? Ese al. No está ese al, ¿verdad? Lo tenemos aquí. Ese al no está relacionado con una palabra. No dice tiene que ser con dativo, con genitivo, con no sé qué. No, entonces es una conjunción, ¿verdad? Hay varias conjunciones en la oración. Es una conjunción como de, es decir, que son como líneas, como señales de tránsito en todo el texto bíblico, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir exactamente cómo hacemos que el texto se entienda bien? Entonces es una conjunción, en este caso coordinada y adversativa. Porque va a decir lo contrario de lo que dijo aquí. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Ve? Entonces es adversativo, adversa lo anterior. La idea es lo contrario. Entonces sino, y viene epipanti, ¿verdad? Sobre toda rímati. Y ese pi sí es una preposición, porque está definiendo el caso del sustantivo palabra, rímati. Entonces, epi es una preposición con dativo, porque rímati en este caso va a ser dativo. Entonces, epi, panti, rímati. Y también tenemos panti. Panti también es el adjetivo de rímati. Entonces, epi es, de alguna manera, es una preposición que está de alguna manera definiendo el caso de rímati. Epi, sabemos que es una preposición con dativo, significa sobre. Sino sobre. Y luego viene panti. Sino panti. Panti, si lo buscamos en el diccionario, es un adjetivo neutro, singular, dativo en este caso. El paradigma es paz, pasa, pan. Paz, pasa, pan. Lo vemos aquí en el nominativo singular de cada uno de los géneros. Se traduce como todo, toda. Y la palabra, todo, panti, ¿verdad? Panti, nosotros lo vamos a definir como singular dativo. Es un dativo. Aquí está panti y aquí está panti. Ahora, es dativo. ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Neutro o masculino? Porque tenemos dos. Masculino o neutro, ¿qué es?
Entonces hay que ver cuál es el sustantivo que está determinando. Sino sobre toda, ¿verdad? Pantí que se va a traducir, sino sobre toda, toda palabra, bueno, va a estar definiendo a rimati, toda palabra, ¿verdad? Toda palabra, rimati, que usted lo va a ver ahorita que es dativo. Entonces, panti tiene que ser también dativo, pero neutro, porque rimati es neutro. Entonces, es neutro, singular, dativo. Por eso es neutro, singular, dativo. Porque rimati, que él va a acompañar, tiene que concordar con el adjetivo, con el sustantivo. Bien, sobre toda, entonces ahí tenemos. Y luego viene rimati. Pasamos rimati. Y rimati lo escribimos aquí. Y lo voy a buscar en el diccionario. Rimati. Aquí lo tenemos en la parte de abajo. Dice que es un sustantivo neutro singular dativo. Viene de rima, lo que muchos llaman rema. Y se traduce como palabra. Entonces tenemos que era un sustantivo neutro. Por eso usan los artículos neutros, singular dativo. Viene de rima, lo que llaman rema. Se traduce como palabra. Aquí ponemos el paradigma de rima. O rema. Y rimati, yo lo busco aquí, ¿verdad? Y lo voy a encontrar aquí. Es decir, que es un neutro singular dativo, como dice aquí. ¿Ve? Y que sería sobre toda palabra. Ahora, rimati diría para palabra, pero como viene con epi lo está determinando sobre toda palabra. Sobre toda rimati. Sobre toda rimati. Y ahí viene. Igual concordando en género, número y caso con el sustantivo panti, que es de toda palabra, ¿verdad? Se refiere a determinando el sustantivo rima o rema. Pasamos la página. Viene oxperevomenum, expo, erevomenum. Y exporevomeno lo vamos a buscar en el diccionario. Aquí está. Dice que es un participio. Puede ser presente medio, ya sea masculino o neutro singular dativo. Viene de exporevome y lo vamos a traducir aquí como egresar. Entonces tenemos que exporevomeno es un participio, dice el diccionario, es un presente medio más neutro singular dativo y viene de exporevome. Que va a ser el paradigma. El presente medio, necesitamos el presente medio de exporevome. Aquí está el paradigma, el presente medio de exporevome, que vamos a traducir como egresándose. Egresándose, la forma la vamos a encontrar en el presente medio en neutro singular dativo. La pregunta es, ¿por qué no es masculino? Porque también está aquí. Dice, sobre toda palabra, egresándose. ¿A quién se refiere? ¿Quién se egresa? Es la palabra, ¿verdad? Entonces, este participio hace referencia a un sustantivo, al sustantivo rimati, que como es neutro, entonces él tiene que ser también neutro. Por eso decimos que exporevómeno es neutro y no masculino. Estamos. Vamos a ver el otro. Ya dijimos que esto era egresándose. Por medio dia, dia hace una referencia a los tómatos. Por medio de, ¿verdad? Es un genitivo
es un genitivo, dia es una preposición, porque dia de alguna manera hace referencia a boca, por medio de la boca, ¿verdad? Eso es no es una señal de tránsito de todo el texto bíblico, sino que es de alguna manera una palabra que tiene relación con el sustantivo, un sustantivo determinado. Entonces viene dia, generalmente se traduce por medio de. Y es obviamente una preposición, por medio de. Así se traduce, por medio de. Y pasamos aquí seguimos, stomatos, lo escribimos acá. Vamos a buscarlo en el diccionario. Stomatos. Y stomatos es un sustantivo neutro, singular, genitivo. Viene de estoma, que significa boca. De ahí viene la palabra estómago. Es un sustantivo neutro, singular, genitivo. Viene de estoma, ¿verdad? Ese es el paradigma estoma. Buscamos el paradigma estoma, que es neutro, y lo traducimos como boca. Y estómatos, lo encuentro aquí, estómatos, lo voy a encontrar ahí, ¿verdad? Dia estómatos, dia es, habíamos dicho que es una preposición por medio de, es decir, que es genitivo, estómatos, que se traduce de boca, porque es un genitivo, boca, de boca, ¿eh? Por medio de boca, y termina con seu. Y seu lo escribimos en el diccionario, no lo voy a buscar porque es un sustantivo, sabemos que es un sustantivo que significa Dios. En este caso, seu es masculino, el sustantivo seu es masculino, ¿verdad? Viene de seos. Este es el paradigma, esto lo buscan en el diccionario. Y la forma la encuentro en el masculino singular genitivo. Genitivo, seu. Seu, por la terminación o, ¿verdad? ¿Lo ve? Sabemos que es un genitivo. Y se traduce de Dios. De Dios. Ahí tenemos el análisis de todo el texto bíblico, todo el verso 4. Yo espero que haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en el 4.5.